Este tema que vamos a plantear el día de hoy es trascendental para nuestra felicidad cotidiana, porque todos pensamos que la felicidad es algo a lo que vamos a llegar. Todos nos vamos a aposentar, a jubilar, todos vamos a salir de vacaciones cuando nuestros hijos terminen las universidades, todos vamos a llegar a eso, y la felicidad entonces es un asunto que estamos postergando para siempre. Pero en el medio colocamos una cosa que se va convirtiendo en un monstruo, que es el miedo a perder y a no llegar. Y como alguna vez escuché en una conferencia, todos ustedes y yo vamos a morir. En las preguntas 147 y 148 del Libro de los Espíritus, Kardec viene indagando si los hallazgos de los anatomistas, fíjense cómo lo plantea él, si los hallazgos de los anatomistas y los fisiólogos en aquella época estaban metidos en saber cómo funcionaba el cuerpo, que si el alma movía todo o era movido por Dios. En general, de los científicos conducían al materialismo. Interpreto con responsabilidad que lo hace desde una posición frente al positivismo de esa época, en cuyo contexto Kardec sin duda se desarrolla intelectualmente. No podemos desvincular a Kardec de su actividad intelectual, al igual que en otras grandes corrientes filosóficas y científicas que en ese momento en la Europa estaban ocurriendo. Es decir, nada existía que no fuera comprobable científicamente, como lo planteaba Auguste Comte, desarrollador de esta teoría en Francia. Por lo tanto, la existencia del alma o la vida extrafísica estaban descartadas. No así para los grandes filósofos del idealismo alemán, como Divaldo lo decía ayer, buscaba la esencia y el origen del alma en su relación con Dios, pero sin ninguna interferencia religiosa. El hombre regresando a Dios, sin ninguna interpretación culpígena ni pecaminosa. Por algo en Génesis, se nos dice, en el libro Génesis, se nos dice que la revelación de las cosas morales se realiza por medio de los filósofos, cuyas ideas perduran a través del tiempo y no de los religiosos. Así dice carácter de la revelación espírita en Génesis. Entonces, en su reflexión, Kardec infiere que el materialismo puede ser una consecuencia de estos estudios científicos y que estos deberían de algún modo mostrarnos la superioridad de la inteligencia que creó los cuerpos humanos, terminando por preguntar a los espíritus si en consecuencia esos estudios eran peligrosos. Antes de conocer la respuesta que le dan los espíritus a Kardec, seguramente todos ustedes lo saben, debemos tener por ciertas tres cosas. La primera, que Dios creó al espíritu para que creciera ¿en qué? En intelecto y moralidad. Hay un dicho en algún lugar que dicen que ¿qué es la moral? Es un árbol que da moras. Al desarrollar el intelecto desde el Homo sapiens, somos Homo sapiens, desde el Homo sapiens, el hombre se hizo preguntas. Kardec constituye el cuerpo doctrinario por medio de preguntas. Y el hombre, el Homo sapiens, duda, aprendió a dudar. Y Dios sabe que en algún momento el hombre dudaría de la existencia de su propio creador. Dios sabía eso. Dios, parado a estas alturas, puede ver cómo Jorge va a caminar, va a ir un hoyo y se va a caer. Pero sabe que va a salir. Y que se va a encontrar otro hoyo y se vuelve a caer. Eso lo sabe Dios. No por nada Kardec nos plantea una fe razonada. Fíjense ustedes, regresando al método de la pregunta y de la duda, Kardec dice, debe haber una fe razonada, no ciega, no ortodoxa. Si ustedes creen que todo lo que yo vengo aquí a decir es verdad absoluta y ustedes no lo estudian, no lo reflexionan y me contradicen incluso,
Entonces estaríamos todos condicionados. Proveniente de la indagación de la misma duda, para llegar al convencimiento. Esto es ley divina, es la ley del progreso. Todos tenemos que dudar, así vamos creciendo. Segunda, teniendo el espíritu libre albedrío, inviolable por decisión divina, Kardec preguntaba libremente a los espíritus lo que él pensaba debía inquirir, lo que creía que merecía superior esclarecimiento en su contexto social que vivía Kardec, porque él era un pensador, un científico social. Si las preguntas le hubieran sido intuidas a Kardec, entonces no provendrían ¿de dónde? De su libre albedrío. Como he dicho, al estudiar la obra de Kardec, podemos ver reflexiones provenientes de la Ilustración francesa y del idealismo alemán, de Rousseau, Diderot, de Hegel, de Kant, el mismo Karl Marx, impulsor del materialismo histórico, uno de los temas que nos ocupan aquí, de Descartes, que el primer estudio de la glándula pineal viene de Descartes, de Baruch Spinoza. Descartes dice: voy a poner todo en duda, todo lo que me han enseñado hasta el día de hoy, lo pongo en duda. Solo una cosa no pongo en duda: que Dios existe y que yo soy hijo de Dios. Está terminando con el condicionamiento del pensamiento religioso, no filosófico. También hay influencia de los enciclopedistas, de los pensadores ingleses como John Locke, igual lo citaba Divaldo ayer, incluso del propio y más grande naturalista que pensaba ser sacerdote, Charles Darwin. Kardec no estaba sustraído de la influencia de las grandes corrientes filosóficas. Y tercera, Dios creó el segundo componente de la Trinidad universal, descrita por los espíritus como la materia. Si Dios crea la materia para que nosotros nos expresemos por medio de ella, el hombre se expresa a través de la materia que fue creada para eso. Por eso hablar de materialismo y de censurar el materialismo hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque un hombre con su inteligencia puede transformar la materia en una pistola para matar a alguien, pero también puede transformarla en un instrumento para salvar las vidas compasivamente. Y a través de esa transformación, a través del uso de la materia, vamos a evolucionar. Dios mismo nos dicen los espíritus, se manifiesta en la materia. Todo es materia, no hay nada aquí que esté vacío de Dios. La creación divina es material, al menos en un planeta como el nuestro. Ahora conozcamos la respuesta de los espíritus a Kardec, los cuales aprovechan para dictar verdades universales. Escuchen lo que le responde y que confirma nuestra tercera certeza. Responden: no es verdad que el materialismo sea una consecuencia de esos estudios. No es consecuencia de la ciencia, porque los científicos buscan a Dios a través de la ciencia, porque la ciencia no es manipulable, no genera culpas. El hombre, dicen los espíritus, es quien infiere de ellos una conclusión falsa, pues puede abusar de todo, hasta de las mejores cosas. La filosofía espírita nos aclara que el hombre de la antigüedad vivía en un estado de naturaleza y que fuimos creados por Dios simples y preparados para el progreso. Como cuando compran una computadora, trae el software cargado, ¿no? Lo pueden desarrollar, ¿o no?
el cual es inevitable en sus dos características, ya sabemos aquí, intelectual y moral. Y entendiéndose esta última, la moral, como la sublimación de los sentimientos y el actuar ético, amoroso. Eso es evangelio. Eso es evangelio puro. Ética amorosa. Kardec es esclarecido que para dejar ese estado de naturaleza el hombre tiene el medio que es la civilización. Es decir, que está en nuestra naturaleza el construir civilización, que implica costumbres, ideas, creencias, cultura y ciencia. Es que no es posible que hemos creado civilizaciones tan injustas y que vivamos. Nosotros hemos creado la civilización. Es nuestro reflejo interior. Son violentas porque hay violencia en nuestro interior. Y como ley natural, que es la de vivir en sociedad justamente, cada etapa de la humanidad se ve reflejada en la calidad de una civilización. Y así vemos, como nos dice el filósofo Yuval Noah Harari, sociedades excluyentes, concentradoras de riqueza, violentas, despóticas, dictatoriales, democráticas y respetuosas de los derechos humanos de las minorías, por ejemplo. El Homo sapiens tuvo una característica que le permitió subsistir. Fíjense esto. La capacidad de hacer ficción. El Homo sapiens allá, de repente descubrió que tenía la capacidad de ¿qué? De imaginar. Imagínense ustedes, imaginar. ¿Ustedes piensan? Nosotros pensamos. Pero en aquel momento el Homo sapiens es capaz de imaginar. Es el espíritu humano más evolucionado, ya encarnado en un cuerpo físico. Se expresa a través de la imaginación y de ahí de la creación de las cosas. Y así el hombre inventó muchas cosas, incluidas diversas divinidades. ¿Cierto o no es cierto? Y la sociedad también la creó. ¿Y Dios quería eso? Por supuesto que sí. Claro que sí, porque es así como el hombre debe progresar según la ley. Entonces no nos conflictuemos en el mundo en el que vivimos, ni con la convivencia con la materialidad. Forma parte de nuestra escuela, de nuestro entendimiento y de nuestro entrenamiento. Si Jesús envió misioneros, como se nos ha dicho, como Buda, como lo mencionaban, sabía que se formaría una creencia budista, ¿cierto? O de Krishna. Por cierto, Heracles es el que lleva la idea reencarnacionista, ¿no? El estudio reencarnacionista a través de Krishna a la Grecia. Pero además de inventar, el hombre descubrió como consecuencia de la primera revolución agrícola del Homo sapiens que podía acumular semillas. ¿Quién no acumula cosas aquí? Ellos aprendieron a acumular semillas. ¿Estaba dónde? En su íntimo. Y que ese excedente le daba ¿qué cosa? Poder. Ya tenemos dos claves. Acumular, y el acumular nos da poder sobre aquellos que no tenían tierra para sembrar. Después crearía el dinero. Y diversas sociedades, recordemos que 3000 años antes de Cristo se crea la primera civilización que fue la Sumeria. Misma que crea la primera moneda. Vean ustedes cómo va evolucionando el tema al que vamos a tratar al final. Estas sociedades giraban en torno al consumo y la acumulación y por lo tanto al apego. De lo que estamos hablando aquí es que el Homo sapiens fue consciente de su capacidad de poseer en su simple significado y de poder sobre los demás. Cuando ustedes sientan la gana de controlar la vida de sus hijos,
es poder. También fue consciente de su capacidad de ¿qué? De perder. No se puede tener poder sin experimentar el perder. Y experimentó el sentimiento de pérdida. Jesús, en su propuesta amorosa, nos deja dos grandes principios: amar al prójimo y el despertar la conciencia del no apego. Esos son los dos principios básicos que esta persona que les habla encuentra en el Evangelio de Jesús. Apego ni a las cosas ni a las personas. Y el gran paradigma planteado por Jesús a la humanidad de todos los tiempos es el siguiente: yo te seguiré, permíteme primero colocar parte a los que están en mi casa. No, dice Jesús, nadie que pone su mano en el arado y mira para las cosas de atrás, o sea, lo que está dejando, lo que está perdiendo, es apto para el reino de Dios. Apto para el reino de Dios. Si Jesús nos dijo que el reino de los cielos es algo que se construye dentro, que no está fuera, entonces se está refiriendo a la paz interior. La casa mental es perturbable por el apego. ¿Cuántos de nosotros no perdemos la paz por perder cosas? El miedo a perder nos hace paradójicamente perder la paz. Una persona propensa al apego no es apta para el reino de los cielos. Pero no está hablando de condenación, no está hablando de los que tienen dinero, sino de los que están apegados. Y todos estamos apegados. Ya Jesús nos plantea la solución al apego. ¿Cuál es? La renuncia. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee. No estamos hablando aquí, porque mucha gente teme al Evangelio por esto. Y se hace una falsa fantasía respecto de la doctrina espírita. Cuando adquiere uno algo se siente culpable, pero nos es legítimo, nos dicen los espíritus, porque vivimos en un mundo material. El problema es cuando el objeto, yo le pertenezco al objeto. Y Jesús dice, libérate de las cosas que te quitan la paz. Renuncia a ellas. ¿Para qué las quieres? Una persona propensa al apego es una persona propensa al sufrimiento. Si una ley divina nos marca que el vivir en sociedad es y debe ser parte del desarrollo humano, entonces pregunto, Dios quiso, quiere y seguirá queriendo para las futuras humanidades que vienen detrás de nosotros en evolución, que vivamos en la materialidad? Sí, por supuesto. ¿Por qué mandan al niño al kinder? ¿No lo mandarían al kinder? ¿Por qué lo mandan a la primaria o a la secundaria? Para que se vaya instruyendo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos envía a un mundo material, pero no como una trampa, sino para que vayamos experimentando el apego y el sufrimiento al apego y nos vayamos liberando, como decía Jesús, de esa carga. Jesús dice, si alguien quiere seguirse, niéguese a sí mismo. Y ahí lo que estamos hablando es el ego. Negarse a sí mismo, es el ego. Este que les está hablando tiene miedo de que ustedes se paren y se vayan. Oye, tú no me vas a ganar esta discusión porque yo soy el que grito más fuerte. Eso es ego. Cuando dice, tome su cruz y sígame, lo único que dice Jesús es, tu plan reencarnatorio la perderá. Pues quien quiera salvar su vida, es decir, quien quiera retener el ego, el poder de control, va a perder su vida. Hemos conocido todas personas y nosotros hemos estado en momentos en los que hemos querido controlar la realidad, la expresión divina, y como no podemos nos frustramos. Y la hija o el hijo se casa con quien quiere, no con el que le elegimos, ¿no? Y estudia lo que quiere, no lo que yo visualizo que debe ser un hombre de éxito. Y luego le digo, hijo, no importa lo que seas, pero sé el mejor. Eso no es cierto, siempre hay alguien mejor que nosotros. Imagínense ustedes, oye, mamá, me dijiste, bueno, papá también, que yo podía hacer lo que quisiera y soy jugador de fútbol, pero estoy en la 3ª división. No, esa es una carga, un onus que le estamos poniendo a nuestros hijos. Los estamos condicionando a que sean exitosos. Y si no lo son, creamos
hombres y mujeres frustrados por mi causa, dice Jesús, que es el amor y el desapego. Ya hemos visto que efectivamente Dios quiere que nosotros vivamos en un mundo material, expresada en una sociedad de consumo. Hoy se le conoce así, ¿cierto? Es una sociedad de consumo que nos envía el mensaje tener para ser. Ejemplo, ¿qué corbata me pongo para dar la conferencia? ¿Qué marca? ¿No? Hay un presidente de un país en algún lugar del mundo que se le da la vuelta a la corbata en el aire, le toman una fotografía y charros, es una corbata barata. Y le empezaron a criticar en todo el mundo. Como un presidente de una nación no será una corbata barata. El problema comienza cuando buscamos la felicidad y la gratificación, que es la médula del materialismo. Cuando ustedes se comen un chocolate, ¡oh! Y si se comen otro chocolate, ¡oh! Y otro más, y otro, terminan devolviéndolo. Entonces, todos huimos del dolor, todos. No nos gusta el dolor. Entonces todos huimos del dolor y corremos ¿hacia dónde? Hacia una falsa idea de felicidad, tener. Felicidad, placer. Ay, estoy deprimido, pero me acabo de comprar una bolsa Louis Vuitton. Oh, qué feliz soy. Sin embargo, debemos tener cuidado de no asociar el placer como algo malo y pecaminoso. La vida debe vivirse con placer, dice Joana de Angelis. Usted sabe si le invierte un mes de salario para comprarse una bolsa, o se compra una bolsa normal y usa ese dinero para otra cosa. Porque nosotros hacemos un ejemplo. Si yo me compro un reloj de esos que cuestan $10,000, no sé, y paso por la calle más oscura de la Ciudad de México, dura 5 minutos de infierno llegar de un lado al otro, si es que llego con mano. ¿Quién perdió la tranquilidad? Yo, por un objeto. Ahora, desear. Desear es la palabra que nos interesa aquí. Deseamos cosas, estatus social, incluso la salud. Deseamos estar sanos. ¿Y si ya no estamos sanos? Como decía nuestro hermano, la impermanencia, el cuerpo se va deteriorando, se va perdiendo funciones, se destruye. Yo deseo estar sano, pero no estoy sano. Entonces sufro, hay inconformidad. ¿Ah? Pero yo elegí mi enfermedad, entonces tengo que amar mi enfermedad, porque forma parte de mi plan reencarnatorio. Deseamos que las personas hagan lo que queremos. En esta casa se hace lo que yo digo. Ajá. Queremos controlar. Y como no siempre eso es posible, entonces hay sufrimiento. Ahora estamos parados ante una nueva realidad. El desear nos lleva a la insatisfacción y de ahí al dolor. Se vuelve un círculo interminable. Vean esto, un círculo interminable de causa y efecto. Nosotros mismos repetimos un proceso, voy a decir, mini kármico, de causa y efecto. ¿Cómo funciona esto? Cada pensamiento, cada palabra o acto es una causa, ¿sí o no?, que conduce a un efecto, el cual a su vez se torna en una causa de sufrimiento. Ahí está la clave de nuestro dolor. Pensamiento, viene el pensamiento. Y entonces, deseo, quiero una bolsa como esa. Entonces me lanzo a la búsqueda de esa bolsa. ¿Por qué? Porque tengo una ganancia, porque pienso que el tener esa bolsa va a hacerme feliz. Ya tengo una bolsa color rojo y tomo la decisión. Y esa decisión nos lleva a más deseo. ¿Cuál es el deseo? No quiero que me roben mi bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Hay este deseo de no perder. Hay codicia, hay apego, mezquindad.
actos defensivos. ¿Dónde está la bolsa? Ay, te la tomé prestada. No, mijita. Y entonces entra uno a esta disciplina de ida y vuelta. ¿Saben ustedes cuál es esa? Ida y vuelta. Peleas, insultos, lastimar, mentiras. Y eso nos lleva a endeudarnos y por lo tanto al sufrimiento. Nuestro amigo otra vez apareciendo ahí. Y en esa lógica, una vez que el deseo surge en nuestra mente, una conducta egoísta es inevitable. Es inevitable. ¿Y por qué Dios lo quiere si eso pareciera contradictorio? Porque como espíritus inmortales estamos en entrenamiento. Es importante la reflexión de que no es una reencarnación donde uno viene a sufrir. Vengo a expiar. No. Vienes a entrenarte. ¿Y cómo es la mejor forma de entrenarte? Viviendo la vida. Alguien le llama tentaciones. Cambiémosles tentaciones. Pongámosle pruebas, desafíos. Porque tentación remite a un viejo criterio que todo mundo con un pensamiento nuevo en la era del espíritu inmortal debe dejar atrás. Como el pecado. ¿Saben lo que quiere decir pecado? Pecado es errar el camino. Bien, la renuncia. No entremos en pánico. Los espíritus nos dicen que el evangelio, según el espiritismo, que los deseos de buscar el bienestar fuerzan al hombre a mejorar todas las cosas impulsados por el instinto del progreso y de conservación. Y entonces, ¿cómo vivir? Se pregunta Johanna de Angelis. Y ella dice, vivir de la mejor forma posible es el desafío inmediato. Johanna de Angelis menciona una cosa extraordinaria. Le llama al mundo espiritual como el mundo de las causas. Y los hinduistas le llaman al mundo material el Maya o Maya, el mundo de las apariencias. Jesús lo dijo de una manera: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Clarísimo. Hay materialidad y espiritualidad. Y un maestro oriental dijo una vez: si lo puedes tocar, si lo puedes sentir, si lo puedes saborear, incluso ver, entonces no existe. Esa es la clave. Este mundo material es en el que vivimos, no es real, mis queridos amigos. Es solo un momento, una estancia temporaria. Estamos dispuestos a soltar, a dejar de tener la razón, a dejar a ir una pareja que no quiere estar más con nosotros, a renunciar a comprar algo que es innecesario. La primera pregunta: ¿lo necesito? Primer ejercicio: entre usted en un centro comercial, vaya a lo que más le guste, pruébeselo. Una linda chamarra, una americana, un casaco, una bolsa, y veámonos en el espejo y veamos lo lindo que nos vemos con él y digamos: no lo necesito. Si salimos sin comprar una sola cosa, entonces estamos aprendiendo a soltar. Hagamos el intento diario, esa es la propuesta. El intento diario de renunciar a algo. Y yo invito a hacer una cosa: a renunciar a tener la razón. Porque eso no es del orden de la materia, eso es del ego. A no enojarnos, a no retener, porque hay el derecho al desamor. Mi pareja puede decir: ya no te quiero, y puede irse, y la gente se va y la gente se muere, y nosotros sufrimos porque estamos apegados, condicionados. Vamos a terminar con este ejemplo. Imaginen ustedes que tienen en sus brazos a una linda recién nacida. Cierren sus ojos. Deténganse un instante en esa imagen de tener a una niña o un niño recién nacido entre sus brazos. ¿Qué sienten? Un amor profundo. Y nosotros creemos
que ese ser es capaz de darnos ese amor. ¿Y qué pasaría si nos diéramos cuenta de que somos nosotros y no ese pequeño ser el que es capaz de generar ese sentimiento extraordinario? Ustedes tienen ese potencial de amar, pero no lo dejan florecer, porque creemos que depende del otro o de otra cosa. Nadie los hace felices. Nadie es indispensable. Ustedes aman, ustedes crean el amor y ustedes los comparten con los demás. Si esta charla solo se queda en esto, en este recuerdo, si no motiva el ir a indagar, a reflexionar y ejercitar el no apego, entonces el que habla ha fracasado. Pero yo los invito a que la filosofía espírita la aprendamos a ver como una filosofía de la liberación del apego. Muchas gracias.